Hola, muy buenos días a todos. Damos muchísimas gracias a Dios por esta oportunidad de poder conectarnos el día de hoy, aprender por medio de esta plataforma y también es grato poder iniciar puntualmente. Aprendimos de los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada en nuestra primera sesión y gracias a todos por su paciencia. Iniciamos justamente hace 8 días y muchas personas de diferentes países nos escribieron y damos gracias por su comunicación. Si tú puedes hoy comentar desde dónde nos escuchas en los comentarios, sería genial para poder saber desde dónde nos estás escuchando. Y también damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia en Latinoamérica. Hace 8 días también podemos, si ustedes lo pudieron ver, estábamos llegando a la conclusión que creemos que la iglesia local tiene una misión que no fue impartida por una autoridad humana, incluso por una autoridad política, sino que creemos que la misión de la iglesia fue impartida por Dios, comunicada por medio de las escrituras, y esta misión nos hace manifestar a Cristo. Y definitivamente creemos que es el entendimiento del Evangelio y el mensaje del mismo, ¿verdad? Que nos lleva a amar, por lo tanto, servir a los demás, a los más vulnerables, ¿verdad? Y también reconocer que nosotros también tenemos necesidades muy profundas, muy similares a las de ellos, por los cuales podemos compartir esas necesidades y caminar en empatía. El día de hoy estoy muy emocionada por las invitadas que estoy a punto de presentar. Ambas son licenciadas en trabajo social, muy buenas maestras, excelentes capacitadoras, cuentan con diferentes maestrías, pero se han especializado en el trabajo de comunidades vulnerables. Una es guatemalteca, la otra es peruana, casada con un tico, viviendo en Guatemala. Vamos a ver si logran distinguir quién es quién. Pero son dos mujeres a las cuales yo admiro y aprendo bastante constantemente de ellas. Y por lo que quiero dar la bienvenida hoy a Claudia Luján y Ruth Laurente, quienes hoy nos estarán compartiendo y hablando de cómo puede servir la iglesia local a comunidades vulnerables durante la pandemia y creemos que también en todo tiempo. Por lo que bienvenidas Ruth y Claudia. Ya iba a decir Claudio. Ruth y Claudia, gracias por aceptar esta invitación. Quiero preguntarles a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo están el día de hoy? Y también si nos pueden comentar un poco de a qué se dedican y qué es lo que hacen en la actualidad. Mm. Puedes empezar tú, Claudia. Ok, muchas gracias. Bueno, ya con el acento ya van a saber que no soy peruana. Que tú soy la guatemalteca. Yo soy la guatemalteca con mi cantadito, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Paola, y qué alegre conocer por este medio a Ruth y que juntos podamos compartir, aprender y pues yo creo que es la versión moderna de regocijarnos ahora virtualmente. ¿Cómo estamos? Es una pregunta complicada que no puedo responder de forma corta, pero en síntesis, podemos decir que estamos aprendiendo y conociendo nuevas formas de hacer las cosas. En mi caso, pues soy mamá de dos pequeños y justo hoy no había quien los cuidara, así que es tan chistoso el poder equilibrar el trabajo, la crianza, el servicio. Y Creo las que invitaciones constantes a a los lives que tenés. Bueno, la verdad solo es algo interesante. Entonces, mis hijos van aprendiendo que, mami, hoy nos comunicamos por papelitos, ¿verdad? O algo, entonces es muy lindo. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues yo soy trabajadora social, también soy diseñadora de proyectos con enfoque social, docente universitaria y he participado con ONGs que trabajan con niñez en protección y niñez víctima de abuso sexual y con algunas comunidades vulnerables. Dentro del trabajo social está el trabajo individual, que es como el de casos, ¿verdad? Está el trabajo institucional, que es a través de organizaciones, está el trabajo comunitario y con grupos, que es el que
se hace pues de esa forma, comunitaria y con grupos, y es ahí donde entró mucho de mi interés por participar en la invitación que me extiende Somos para conversar un poquito desde eh, la ciencia, digamos así, pero también desde el corazón y desde lo que Dios nos puede ayudar a hacer, ¿verdad? Gracias, Claudia. Y definitivamente para nosotros es un gran privilegio tenerte. Sé que eres una persona capacitada en el tema, que estás apoyando diferentes organizaciones, como tú dices, ¿verdad? Tengo mucho cariño por Azocrigua, ¿verdad? Ya has estado apoyando diferentes hogares de protección, pero gracias por este tiempo. Ruth, ¿cómo estás y a qué te dedicas? Bueno, voy a usar una frase del libro de John Piper de Cristo y el coronavirus. Creo que estoy mejor de lo que merezco estar y es difícil ver a todos lados y a pesar de las noticias malas que uno puede recibir en diferentes circunstancias, no puede negar lo bien que estamos y definitivamente es un lugar donde no merecemos estar y gracias a Cristo por eso. Creo que eso es algo bueno en medio de todo. Yo trabajo en We're Orphans, casi nunca puedo pronunciarlo bien, entonces voy a decir Huérfanos del Mundo, es una organización que trabaja en 7 países viendo temas de orfandad. En caso de Guatemala, trabajamos en prevención, básicamente es nuestra línea y trabajo en zona 18 específicamente. Hay 2 zonas que abarcamos, zona 7 y zona 18, y hemos querido empezar como de poquito para poder hacerlo bien y bueno, si Dios quiere, esto va a ir avanzando y nuestra idea no es que la organización vaya avanzando, sino este espíritu de servir como iglesia a mi comunidad, ¿verdad? Que es un poco nuestro propósito como organización, empoderar a la iglesia y yo creo que recordarle, ¿verdad? Que es el lugar y la manera en la que uno puede ser misional. Soy licenciada en trabajo social. Es interesante porque es una carrera que estudié en Perú, pero no pude ejercerla acá porque hay que validarla. Entonces, estudié una maestría en consejería. Fue la razón por la cual me contrataron y terminé haciendo trabajo social, más que consejería. Bueno, entonces es interesante cómo Dios usa algo que de verdad yo creí que ya, bueno, lo estudié, está bien y ya de algo me habría servido en su tiempo, pero bueno. Estoy haciendo eso, entonces hago las 2 cosas. Realmente hago más trabajo social que consejería. Me encanta la consejería, más con tema de niños. Es algo que, bueno, en su futuro, si Dios permite, quiero seguir explorando más, pero bueno, pues ahora estoy trabajando con toda la iglesia, incluyendo niños, pero es una experiencia muy bonita, más siendo extranjera. Porque Guatemala es un país muy cálido. A pesar de todas las cosas difíciles que hay, he aprendido mucho eso de acá. Gracias, Ruth. Y de verdad que es un gran privilegio poderte conocer como amiga, como hermana en Cristo. Y admiro muchísimo lo que World Orphans está haciendo por poblaciones vulnerables, zonas en riesgo y aún más la prevención que muy pocos nos atrevemos a trabajar en, ¿verdad? Normalmente estamos en la reacción por todos los problemas sociales, especialmente en niñez, pero admiro muchísimo lo que ustedes están haciendo. Y en la misma línea, ustedes, yo sé que estamos en un tiempo bastante como complicado, bueno, no como, complicado para todos, complejo, cada uno, como decía Ruth, viviendo situaciones diferentes, muchos muy difíciles, más difíciles de las que otros están viviendo. Eh, pero en el trabajo que ustedes hacen, me imagino que también tuvieron que empezar a enfrentar situaciones nuevas o situaciones un poquito más complicadas. Entonces, en Guatemala hemos estado, bueno, fue un confinamiento parcial, ¿verdad? Pero ¿cómo les ha ido en este tiempo de confinamiento en sus trabajos? ¿Tienen algo positivo y algo negativo que contarnos o que compartir con nosotros el día de hoy? Bueno, yo creo que en lo positivo, em,
algo que me hacía a mí como constante sonido en la mente desde que empezó todo, por alguna razón, era alzar los ojos. Y yo pensaba, pero ¿por qué alzar los ojos? Ay, Señor, dame más pistas. Y empecé un proceso de caminatas diarias y empecé a explorar un poco más en torno a eso y la importancia de ver hacia el lugar correcto en medio de toda la condición. Es complicado porque yo ya en medio de todo, de verdad hay que hacer tanto, yo ya me había olvidado mucho del trabajo de casa, ¿verdad? Pero ahora por la condición toca, siento que tengo un vínculo con mi lavatrastos, entonces, tanto tiempo ahí, pero en medio de todo mis hijos me han enseñado mucho, ellos son pequeños y ellos están tan felices porque, wow, eso significa que escuela en casa, iglesia en casa, recreación en casa, premios en casa, restaurantes en casa los fines de semana. Y para mí era como una pesadilla, pero ellos estaban tan emocionados con eso que me enseñaron a ver esa parte. Creo que lo bueno, ese equilibrio, de verdad, que sigo aprendiendo entre la crianza, el proceso del trabajo y cuando estamos en trabajo social, sobre todo en Guatemala, todos los días vemos la peor parte del mundo. Violaciones, vulneraciones, pobreza, una miseria que casi duele físicamente. De hecho, hay estudios, ¿verdad?, que demuestran que el dolor emocional se activan los mismos circuitos que el dolor físico. Entonces, de verdad, es un dolor espantoso y puede llegar uno en esa fatiga de la compasión, ¿verdad? La famosa fatiga de compasión. El punto con todo esto es que en medio de todo este dolor, aprender a ver lo bueno, como dice la futura cumbre por el huérfano, donde lo pequeño importa, eso pequeño nos puede animar, ayudar y ahí sí, alzar los ojos. Eso sería lo bueno. Lo complicado es cómo le dices a una trabajadora social que tenga distanciamiento social. A mí, yo todavía no lo descubro, de verdad. Es Totalmente. como, soy trabajadora social ahorita medio antisocial, entonces es como complicado el no poder tener un lenguaje corporal de otros, no poder hacer trabajo de campo, no poder socializar, ¿no? Para mí es todo mi antítesis, ¿verdad? Entonces, esa es la parte complicada que continúo aprendiendo. Gracias, Claudia. Definitivamente el ámbito social, el distanciamiento físico ha sido muy difícil para todos en este tiempo y más para este tipo de acciones que ustedes realizan diariamente en el cual necesitamos caminar con los demás y a veces literalmente es caminar con los demás, ¿verdad? Al lado. Ruth, ¿cómo ha sido para ti este tiempo en tu trabajo? ¿Algo bueno y algo negativo que nos puedas contar? Bueno, lo positivo ha sido aprender nuevas formas de acompañar. Tiene razón, Claudia, todavía es difícil. Una vez por mes nosotros vamos a entregar alimentos para las familias que acompañamos con la iglesia. Y los hermanos quieren abrazarte y uno también, y a veces uno dice, ya está bien, y porque no hay manera. Y yo a veces le decía a mi esposa, es un poco frustrante ver que muchas iglesias ya quieren abrir, pero ¿qué vas a hacer cuando ves a tu hermano al frente? Yo prefiero esperar para poder realmente abrazarlos en su momento y disfrutar de esto que lo teníamos como ya hecho, o sea, como que nunca iba a suceder algo donde no podías abrazar a alguien. Pero bueno, entonces he aprendido nuevas formas. Por ejemplo, el poder hacer una llamada intencional con ellos, orar, llorar, compartir la palabra, el poder hacer estos Zooms que al inicio yo dije no va a funcionar. Yo soy muy mala para ponerme en plataforma más y tengo que grabar en YouTube y cosas así. O sea, yo uso las redes para informarme cómo está mi familia o algunas situaciones, pero casi nunca yo soy la que estoy publicando, poniendo cosas. Entonces, al menos de mi misma creación, o sea, sí comparto otras cosas, pero, y yo le decía a mi esposo, ay, no sé cómo me va a ir, o sea, si los hermanos me van a entender. Y gracias a Dios ha sido un espacio muy rico en compartir experiencias. Creo que los hermanos nunca han sido más vulnerables como en la pantalla. Yo creo que es porque y han podido compartir un poco. Estamos estudiando Creados para Conectar con ellos y ha sido muy interesante tener esta interacción, aunque a algunos les ha costado un montón porque casi nadie usa Zoom, algunos tienen un teléfono básico, entonces ha sido todo un reto, pero ha sido interesante aprender estas nuevas formas.
Lo malo personalmente ha sido que todo mi horario se ha enredado. Normalmente yo tenía como, voy al trabajo de 8 a 4:30 y 4:30 me olvido del trabajo y estoy en mi casa, limpio, cocino, lo que tengan que hacer, paso tiempo con mi esposo. Pero ahora no, porque no tienes una hora de almuerzo, tienes que cocinar primero y luego lavar los trastos y entonces luego ya tienes que continuar el trabajo y luego tiene que venir la cena y a veces trabajo como hasta las 9:10 y es más porque estoy tratando de compensar las horas que usé para la comida o para otra cosa que surgió en el día. Entonces ese es también mi problema. Normalmente me he acostumbrado a separar las cosas por espacio, no tanto por tiempo. Entonces, eso es algo que todavía es un reto para mí, porque mi jefe sí me regaña y me dijo, Ruth, tienes que aprender a separar tus tiempos, cuando trabajas y cuando. Pero bueno, igual los hermanos, antes era como en el hora de trabajo y me decían lo que sea y yo les atendía. Entonces ahora a veces me llaman ya en la tarde, en la noche y bueno, tampoco les voy a decir, no, no es mi horario. Entonces es lo que dice Claudia, ¿verdad? O sea, tu trabajo es todo el tiempo con ellos y más porque nuestro trabajo se trata de acompañarles en este trabajo, animarlos, porque yo siento que la carga más pesada lo llevan muchas veces ellos porque están ahí en la comunidad, están con la gente, están en las emergencias y entonces cuesta un poco, pero ahí vamos todavía. Y una cosa también muy buena es que creo que aprendí a conocer más a mi esposa en este tiempo. Nosotros nos casamos hace poco, bueno, no tampoco, como 2 años, 3 años. 8 meses más o menos. Porque somos contemporáneos. Y desde que nos casamos, pues los dos trabajamos a tiempo completo y bueno, definitivamente el matrimonio te santifica y aunque a veces cuestan los roces, te ayuda porque aprendes a valorar y al único que puedes abrazar, tocar y todo, a veces no quieres ni tocarlo. Pero bueno, ha sido muy bonito tener este tiempo de convivencia entre los dos y de disfrutar la relación con todo y las crisis. Gracias, Ruth. Y me identifico contigo en casi todos los puntos, ¿verdad? Y solo quiero contarle a la audiencia también que cuando tú hablas de hermanos es porque tú hablas de pastores o líderes de iglesias en zona 18 que tú apoyas para que ellos estén trabajando día a día, ¿verdad? Con las comunidades en su área local, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas acerca de personas que te están consultando necesidades y demás, pues a ellos nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y también tengo un jefe, ¿verdad? Que ahorita nos está escuchando y que también vela por el tiempo que tengo que utilizar diariamente, porque también me cuesta mucho dejar de trabajar en mi caso. Bueno, justamente el día de hoy queremos profundizar más acerca de cómo la iglesia local puede apoyar a comunidades vulnerables. Y yo sé que ambas lo trabajan. Tú nos estás contando, Ruth, que ahorita puede ser un tiempo difícil, ¿verdad? En el cual pues la comunicación tiene que ser pues vía Zoom, ¿verdad? Igual Claudia todavía no le encontramos la forma, ¿verdad? Pero sí siguen existiendo comunidades vulnerables que lastimosamente son las más afectadas en estas situaciones complicadas. Claudia, según tu conocimiento, experiencia, ¿cómo defines tú una comunidad vulnerable? ¿Qué características tiene esta comunidad? Sí, Paola, bueno, cuando estaba pensando ahorita en la comunidad vulnerable, dije, bueno, cualquier buen autor lo pueden googlear y ya, así que sí me voy a pegar a mi experiencia. He trabajado en zonas urbano marginales sobre todo y he trabajado con grupos altamente vulnerables, ¿verdad? Con esa experiencia yo he aprendido dos, digamos, características. Número uno es la marginalidad, la marginación, perdón, geográfica. La marginación geográfica lo que me hace es estar en lo que en Guatemala denominamos, por ejemplo, zona roja. La zona roja son las que están en áreas peligrosas, aunque aquí en Guatemala pues hacemos el chiste que todo es zona roja, pero por alguna extraña razón quieren que no, entonces están las zonas rojas. Esa es la marginación geográfica. ¿Qué dificultad tiene? Rutas de acceso.
los famosos barrancos, excesos de gras, que no se sabe si son raíces o si son gradas, ¿verdad? Todas esas rutas de acceso limitan incluso para lo que después voy a explicar de una marginación social. La precariedad habitacional son estos residencias improvisadas, que no hay ventilación, no hay separación de ambientes, ¿verdad? El vecino tiene una pelea y ya todos somos parte de la pelea porque no hay divisiones. Em, y bueno, en medio de todo esto está esa marginación geográfica. Y por el otro lado está la marginación social, que serían las dos características que yo daría de una comunidad vulnerable. La marginación social tiene que ver con esa deprivación sociocultural, es decir, que, por ejemplo, eh, las personas no se exponen a muchas cosas. Uno conoce a un niño, un joven, o algo, y no conocen algunas zonas, algunas áreas más urbanas, no se exponen a ambientes a veces de oficina, a literaturas, etcétera. Estoy hablando en general. Por supuesto que hay casos y habrán sus excepciones, pero en términos generales. También está la famosa anomia social, que en términos generales es este desorden social. Digamos, yo me parqueo donde deseo, yo tiro la basura acá, hay perros callejeros, el niño está jugando allá, un perro lo muerde, es ese desorden, digámoslo así. Eso es lo que se llama, en términos generales, la anomia social. Y están también servicios débiles que tienen que ver con esa precariedad de acceso. Yo estaba colaborando con una tesis y me decían, ¿cuál es el punto de por qué la gente se siente más a salvo en un residencial cerrado? Si a la par está el asentamiento, ¿verdad? Y mucho es, bueno, claro, la percepción de seguridad, pero lo otro que tiene que ver son las rutas de acceso. Digamos que en mi área, que está más estructurada y esto, van a poder llegar los bomberos, va a poder llegar la policía, hay extracción de basura, etcétera. Mientras que en las zonas altamente vulnerables no están esas opciones de acceso. ¿Qué dice la policía? Es que no se puede entrar. Por supuesto que un trabajador social entra a todos lados, pero eso es lo que por lo general se dice. O los servicios médicos. Y de forma muy, muy resumida, porque no me quiero extender, Steven Pinker, un autor que hace una ponencia hermosa en relación a la violencia, etcétera, cita el famoso ejemplo de un estudio en Nueva York de ventanas rotas, que la mayoría conoceremos, que es esa teoría que hace alusión a que el ornato, este grafitis, basura, etcétera, digamos que es el escenario perfecto para los crímenes o los hechos violentos, porque de forma automática pareciera que pensamos que si todos tiramos basura aquí, no hay nadie viendo, cada quien hace lo que quiere, entonces hay más hechos delictivos. Pero como hay quienes contradicen esa teoría, dicen, no, hay otras razones de crimen, etcétera, no solo el ornato y esto. Entonces se hicieron diferentes estudios. Steven Pinker en un libro que se llama Los ángeles que llevamos dentro, es muy fuerte, no recomiendo del todo la lectura, pero hay unos extractos muy interesantes. Él dice que hicieron un estudio donde decía, un buzón pintado, sucio, etcétera, tenía más probabilidades de que robaran dentro en un sobre que pusieron unos euros, etcétera, que un buzón que estaba limpio. Entonces vemos cómo el ornato y esas representaciones sociales y ese comportamiento comunitario que podemos tener, perdón, se me acaba la batería, No hay problema, estamos en vivo. incide fuertemente en el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, perdón, pero como es en vivo, Está entonces, bien. bueno, quería mencionar porque entonces la comunidad vulnerable se puede medir por la marginación física o geográfica y la marginación social. Wow. Y definitivamente si miramos, según estas características, podemos ver las poblaciones o las comunidades, mejor dicho, en Latinoamérica. Podemos darnos cuenta que Latinoamérica tiene bastante, ¿verdad? Índice de comunidades vulnerables, ¿verdad? El acceso, como tú mencionabas, ¿verdad? Y es por eso que estas situaciones de pandemia llegan a afectar aún más a aquellas poblaciones, ¿verdad? Que el acceso es difícil no solo es difícil alcanzarlas, de llegar.
Y si nos damos cuenta, todos estamos rodeados o vivimos dentro de una comunidad vulnerable. No es algo tan lejano, algo como que esto pasa solo en una aldea X, ¿no? O sea, estamos rodeados de comunidades vulnerables. Y justamente me sorprende que así como estamos rodeados de comunidades vulnerables, por ejemplo, en Guatemala estamos rodeados también de iglesias, muchas veces evangélicas. Y ahí es donde a mí me cuesta entender esa correlación de la existencia de muchas iglesias locales, pero al mismo tiempo las situaciones de riesgo en muchas también comunidades. Entonces, Ruth, tú sos misionera en Latinoamérica, ¿verdad? Tú sos misionera en Guatemala. ¿Cómo has visto este involucramiento de las iglesias locales en las comunidades vulnerables? Me imagino que tú también has visto, pues sos de Perú y también lo viste en Perú, pues tu esposo es de Costa Rica, lo has visto en Costa Rica, pero también en Guatemala. ¿Cómo has visto este involucramiento de las iglesias con las comunidades vulnerables? Yo cuando llegué por primera vez a Guatemala y vi que había un montón de iglesias, bueno, yo vine a estudiar un seminario teológico, así que uno de los tours es conocer todo tipo de iglesias. Y entonces yo dije, Dios mío, ya estamos cerca de Dios, o sea, ibas a la tienda y la gente escuchaba música cristiana, te decían Dios te bendiga, y yo decía, Señor, que a ver, y estoy en un lugar casi perfecto. Y es por lo mismo que dice Poli, ¿verdad? Porque en Perú no es tanto así, aunque el año pasado hubo un maestro que es también peruano, que hizo un trabajo sobre la cantidad de iglesias que había en Perú y casi es el mismo promedio que tiene Guatemala, pero no se siente como en Guatemala, que vas a cualquier lugar y ves sí o sí una iglesia. Entonces, yo creo que el involucramiento, si la iglesia entendería, digo yo, lo misional y lo importante que es su labor, no solo dentro de la institución o del lugar, del espacio, ya tendría un impacto mucho mayor. ¿Y por qué? Porque la iglesia, como representantes de Dios, debería reflejar esto que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Y estamos llamados, o sea, no solo ya cuando Cristo viene, sino desde siempre a poder ser misionales en nuestra labor, ¿no? O sea, nunca está como dicho y hecho que solo tenemos que cantar, leer la Biblia, ofrendar, o sea, son parte, pero nunca es el todo. Entonces, tristemente he visto espacios donde está la iglesia y la gente a su alrededor ni sabe qué es, o sea, sí sabe que es una iglesia, pero no sabe si puede ir ahí o no, y ni se siente bienvenido. Es triste, ¿verdad? Pero también he visto iglesias como, gracias a Dios, las que tenemos, y puedo dar fe que mucha de su labor no es algo que nosotros hemos puesto en ellos, realmente es algo que ya ha sido construido en su entendimiento de la palabra, en la respuesta justamente a esto, el amor que ellos tienen por su comunidad. Entonces he visto las dos cosas, a una iglesia indiferente, pero también a una iglesia muy involucrada. Ahora siempre hay que encontrar un equilibrio, porque a veces también confundimos nuestra labor comunitaria solo en el hecho de ayudar a los más necesitados. Es integral. Entonces, es bueno ir viendo eso. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero pues en Costa Rica, honestamente, solo he ido de visita algunas veces. Creo que lo máximo que me queda ha sido un mes, pero también he sentido que es más como Perú. O sea, sí tiene, hay iglesias, no tan como en una cuadra, como 4 iglesias, pero también algunas son muy intencionales, pero otras también pueden llegar a ser muy indiferentes, aún con su misma familia. O sea, no solo pensando en la comunidad. Yo creo que tiene que ver mucho con cuán claro tenemos el Evangelio, ¿verdad? Y a qué estamos llamados como hijos de Dios. Entonces, eso va a influir, digo yo. Pero hay las dos cosas.
se puede Claro, ver. y tú decías que influyen ciertas cosas, ¿verdad? Y yo de verdad he visto también ahorita en un crecimiento de cómo la iglesia se estaba involucrando y es por eso que hacemos este tipo de espacios para que las iglesias que se están empezando a involucrar sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Pero justamente también encontramos que existen, como tú decías, Ruth, ciertas creencias que influyen para no involucrarnos con comunidades vulnerables. A veces pensamos que, bueno, como ellos no son parte de nuestra iglesia, congregación, no nos involucramos o no permitimos el acceso a, lastimosamente todavía se da eso, ¿verdad? Es triste, es lamentable. ¿Qué estereotipos sociales ustedes han visto desde las iglesias locales que han impedido que se trabaje con las comunidades vulnerables efectivamente? Em, bueno, en mi caso, pues obviamente se va a oír crítica, pero al final yo soy iglesia, entonces yo también tengo mis estereotipos, ¿verdad? Eh, entonces la crítica va para mí, porque yo lo he vivido con mis casos y cuando mi caso me lo dice, entonces ahí sí ya reacciono. Hace muchos años, cuando colaboré en una ONG de derechos humanos que apoyaba a niños que habían sido víctimas de abuso sexual, había que apoyarles en su proceso para justicia. Vi pastores que, por ejemplo, solicitaban a la familia del niño que no dijera nada, porque al final había que perdonar y entonces que no se siguiera la persecución penal. Pero como la iglesia local en esos casos tenía cierta presión, era como toda la comunidad nos ve como malos por eso. Entonces a veces los estereotipos que se manejan es que debemos perdonar y se nos olvida la parte de la justicia cuando estamos un poco confundidos. Claro que ese sería otro webinar en relación a el perdón y la restitución de derechos, ¿verdad? Misericordia y justicia. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, creo que esa opresión hacia la mujer, para nada me considero feminista ni radical en ese sentido, pero sí creo que a veces la violencia intrafamiliar es un secreto a voces en las mismas iglesias y entonces eso se mantiene. ¿Cómo va a ser que yo voy a llegar a decir eso si aquí la mayoría lo sufren? Entonces todos aquí estamos así y se acabó, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estereotipos, en cuanto a la justicia y el perdón, la violencia intrafamiliar. Yo sí creo que ese debería ser un punto puesto en la iglesia, ¿verdad? Por otro lado, tuve el caso de unos niñitos en el área de Escuintla y la iglesia estaba justo enfrente y yo les animaba a que fueran a la iglesia y ellos en una ocasión fueron, pero les indicaron que no estaban vestidos adecuadamente. Era un niño, una nena de 9 años y un nene de 6 años. Y en sus palabras, ellos me lo dijeron a mí. Yo creo que era una iglesia muy conservadora en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Y eso lo respeto, pero creo que no era la forma de decirlo, no era el momento. Creo que se podían ganar el corazón de esos chiquitos y posteriormente apoyar en algo, ¿verdad? Entonces ellos se sintieron rechazados y ellos me dijeron que esa era la razón por la que no iban. Y otro elemento es el tema de, yo estoy educada en el diezmo y por supuesto que defiendo esa parte y creo que es una oportunidad de honrar. Pero cuando un niño nunca ha aprendido de esto, entonces los niños, algunos niños me decían que es que en la iglesia cobran cuando uno va. ¿Y por qué? Porque entonces uno llega y pasan un bote y uno tiene que dejar una moneda ahí. Y yo a veces no llevo monedas, entonces yo no puedo pagar para estar. Wow. Entonces no se le explicó el concepto del diezmo, ¿verdad? Entonces, creo que esos son algunos elementos como muy puntuales, muy generales y algo que he amado de verdad, pero creo que eso lo abordamos más adelante en torno a la importancia de la iglesia local, ¿verdad? Eh, Llevar esta familia a la iglesia que para mí es la mejor y ahí no los van a rechazar y ahí no sé qué, no tendría tanto sentido. Yo creo que podemos sensibilizar a la iglesia local y también sensibilizar a los chicos o a las familias para ir y que no todo se perciba como un rechazo, ¿verdad? Gracias. Ruth, ¿tú has visto algún estereotipo de las iglesias? Sí, quizás estoy muy de acuerdo con lo que Claudia dice y sí son cosas que tenemos que ver como iglesia, el tema del abuso a veces es asolapado
por malos entendimientos respecto a la sumisión, etc. Algo que también he visto que limita el que la iglesia se involucre con la comunidad es, bueno, es que ellos les vamos a apoyar, pero ¿para qué? O sea, es un caso perdido, ¿verdad? También he escuchado esto, no, ellos solo se quieren aprovechar de nosotros y ya, y es cierto, o sea, pero como mi jefe siempre dice, uno es responsable por lo que da y ellos son responsables por lo que reciben, y eso no debería ser una limitación. También algunos dicen, no, no estoy capacitado, ¿qué pasa si se presenta esto o lo otro y qué voy a hacer, verdad? O no me quiero meter en problemas, porque muchos de nuestras iglesias trabajan con, por ejemplo, familias que extorsionan gente. A mí eso me parece como, Dios mío, ¿en qué estamos metiéndonos? Pero es interesante cómo a pesar de la etiqueta que puede llevar cada persona, puede haber una intencionalidad detrás, pero algunos no. O sea, las etiquetas lo frenan, ¿verdad? Ah, no, él es marero, o él es bolo, o cosas así, ¿verdad? Y también porque muchos creen que la iglesia está llamada solo a resolver el problema espiritual. Entonces yo ya le evangelicé y eso es suficiente. Tenemos que salvar su alma. Y a veces usamos ese término muy... ¿cómo sería? O sea, sin conciencia de que un hombre no solo es alma, o sea, es íntegro, tiene algo más que satisfacer. Y viendo a Jesús, que él resolvía todo, o sea, sus milagros están llenos de un acompañamiento integral, la necesidad física como también la espiritual. Y aunque nosotros no vamos a salvar a la gente, pero sí vamos a modelar el evangelio a través de poder responder a eso. Bueno, eso es lo que he visto. Claro, y justamente Ruth, tú como has visto ese tipo de situaciones en Zona 18 y en otras iglesias con las que Waterfront trabaja, se han topado con esto, pero también han capacitado entonces a las iglesias para que no caigan en estas situaciones en las cuales solo privamos o discriminamos a ciertas personas, ¿verdad? ¿Cómo es que Waterfront trabaja con las iglesias locales para que ellas mismas puedan servir a sus comunidades locales? Pues te voy a decir que estas cosas ya muchos de ellas las traían. Eso fue un poco la clave de poder trabajar con la iglesia local, porque esto de ayudarles a entender de que tienen que quitarle la etiqueta, a veces son 20 pesos más y es un trabajo extra. Entonces nuestra consigna de alguna manera es vamos a acompañar iglesias que ya están haciendo el trabajo. Entonces ellos ya habían roto esos estereotipos, ya habían identificado necesidad y en sus fuerzas, en sus recursos, ellos hacían lo que podían. O sea, no es que nosotros hemos construido esto en ellos y eso es una cosa que deberíamos como aprovechar, animar, ¿verdad? A algo que ellos ya están haciendo, quizás no con, entre comillas, con toda la capacitación, pero tenían el corazón, que es algo que realmente en el proceso es importante que esté. El compromiso con las personas, el poder amarlas independientemente de quiénes sean. Porque hay situaciones, por ejemplo, tenemos una iglesia donde en su comunidad la mayoría tiene problemas de alcohol, o sea, adicción al alcohol. Entonces, ellos han tenido que salir en las madrugadas a llevarlos a los hospitales y literalmente a morir. O sea, es difícil eso. Cómo yo me levanto, me sacrifico, uso mi carro, uso mi gasolina para llevarles al hospital, estar esperando allá que el médico me diga algo y si no me dice nada, insistir. No soy su familia, porque muchos de ellos ni siquiera tienen familia. Entonces, para eso uno no necesita capacitación, para eso uno necesita entender por qué tener que hacer esto. Entonces nosotros, por eso usamos mucho el tema de acompañamiento. Lo que hacemos es ir preparándoles para cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un caso de abuso? ¿Cómo hago una denuncia? ¿A quién voy? Entonces son cosas que van contribuyendo a lo que ellos ya están haciendo. Y definitivamente tenemos un equipo que trabaja solo con los pastores para ayudarles a poder ir primero entendiendo a través de la palabra cómo esto es algo que se nos pide como hijos de Dios a todos donde estemos, y cómo también a los pastores les ayudan a que sus prédicas puedan ir por este lado, ¿verdad? Con un entendimiento claro de la Biblia y quitando cosas como, ¿qué pasa si alguien viene no con la ropa adecuada? ¿Realmente estoy faltándole el respeto a Dios? ¿Qué dice la palabra al respecto? Entonces,
hay un equipo que trabaja solo con los pastores y no solo en esta parte, sino también enseñándoles a lo que decíamos al inicio, Larry, a pastorear primero a su familia, porque muchos pastores son solitarios. O sea, es difícil que alguien te acompañe en el ministerio porque muchas veces hay celo ministerial. Entonces, una cosa que tratamos de hacer es que el pastor pueda sentirse también acompañado y que podamos ayudar a cuidar primero su familia, ¿verdad? Para que eso tampoco sea algo desequilibrado en su ministerio. Claro, entonces entiendo que ustedes acompañan, capacitan a los pastores para que ellos tengan las herramientas de poder enfrentar las situaciones día a día, pero no solo son capacitaciones en el ámbito espiritual, como tú estabas explicando acerca de también hablar acerca de la palabra, profundizar qué dice la palabra, pero también tienen diferentes talleres, como estaba diciendo, creados para conectar, que habla acerca de trauma, habla acerca de la paciencia, de la conexión que tenemos que tener con nuestros hijos. También hay cursos de abuso sexual para los pastores y que ellos tengan herramientas y poder usarlas en el área local. Y yo creo que esa es la clave, perdón. Dale. Darle herramientas. Uh-huh. Y ese es nuestro trabajo, porque cada familia va a presentar una diferente necesidad. Y también no solo herramientas, sino contactos. Porque esta es parte de la realidad de Guatemala. Si tú no conoces a alguien que también tenga este mismo sentir y que esté en diferentes espacios, por ejemplo, en la policía, cuando va a tener que en un hospital, o sea, saber a dónde tienen que llevar, cómo y qué hacer, porque pues el trabajo está en ellos y lo que realmente queremos nosotros no es hacer el trabajo de ellos, sino darle estas herramientas, contactos, oración, animarles y también que puedan ir encontrando fortaleza en un acompañamiento de otra iglesia, que este es otra de los trabajos que hacemos y nuestro sueño al final es que ellos se sientan acompañados por iglesias de Guatemala, porque ahora son acompañados por iglesias de Estados Unidos, que nosotros le llamamos una iglesia socia, no es alguien que da dinero, que normalmente se entiende así como un apadrinaje, realmente es un asunto más de relación, para que ellos puedan compartir sus necesidades y tratamos de que eso sea al máximo, más que el asunto económico que no podemos negar que se da, pero mucho de nuestro trabajo es relacional, aún de ellos hacia las familias. No es solo darles comida si tienen hambre, sino es estar con ellos, acompañarlos, llorar, cuando hay muerte, cuando hay pérdida, porque justamente lo que tratamos de evitar es que los niños lleguen a hogares y se queden con sus familias, porque a veces las razones se pueden trabajar en el proceso. Somos tolerancia cero para abuso sexual definitivamente, pero hay otros casos donde a veces y no justificamos realmente el problema, pero sí a veces solo con un acompañamiento constante y ayudarles a poder, por ejemplo, a las familias a ver diferentes maneras de poder criar a los niños y sanarlos, porque todos tienen heridas, aunque no son, cuando tratamos el tema de trauma, normalmente se habla de niños que han sido de acogimiento temporal o adopción, pero con ellos tratamos con sus propios hijos, porque tristemente muchas de sus heridas y sus traumas han sido causados por sus propios padres, ¿verdad? En su descubrimiento de, no sé, de querer en su intento de querer ser padre sin planificarlo, etcétera, con muchas sus heridas personales también. Claro, y me encanta eso que tú decías, hay iglesias apoyando a estas iglesias para que ellos hagan su labor, pero no es que las otras iglesias de Estados Unidos se vengan a meter, ¿verdad?, a hacer el trabajo en la comunidad, pero al mismo tiempo ustedes están soñando para que hayan iglesias de Guatemala en otras ciudades, tal vez en una situación económica incluso, o con capacidades de conocimientos académicos, que puedan colaborar con ellos, pero para que ellos sigan haciendo el trabajo. Me encanta lo que decías, que no es que ustedes lleguen a hacer el trabajo, sino que les dan las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Y eso me lleva a la siguiente pregunta a ti, Claudia. ¿Por qué crees que esto es tan importante, ese trabajo de Word Orphans, de que se apoye a lo local para que en lo local se pueda ejercer este trabajo?
Bueno, creo que yo entendí haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Yo primero empecé como en el 2009, más o menos, 2008, a trabajar en un área urbano marginal, trabajé en el área de la municipalidad donde trabajaba con ciertas zonas. Bueno, me moví en diferentes lugares y yo empecé a hacer lo contrario, empecé a tomar los casos y conectarlos con las instancias que yo creía y que yo conocía. Pero ¿qué pasaba? La persona iba porque yo lo había solicitado, pero había una enorme barrera. Algunas son representaciones mentales, ¿verdad? Ideas que yo ya tengo y otras eran consecuencia de esta misma marginación social, etcétera. Entonces yo lo enviaba a una oficina, a una iglesia que parecía muy hermosa y todo, pero era totalmente diferente a su contexto. O, por ejemplo, le enviaba un programa para capacitación a emprendedores y cuando llegaba, por ejemplo, una persona, si ustedes van al área de la costa en Guatemala, su vestimenta es acorde al clima, ¿verdad? Mientras que Sí, si yo lo muevo un poquito más al área de, quizás no occidente, pero incluso el área rural, al área urbana, es un AM y un FM. Entonces yo empecé a ver cómo esas representaciones mentales, pero también esas barreras sociales afectaban en ambas vías. La iglesia no sabía ni cómo apoyarle o X o Y ministerio y la persona decía, bueno, a esta que me mandó aquí, yo no sé qué está pensando, ¿verdad? Y empecé a ver todo ese divorcio. La iglesia local tiene el hermoso privilegio, como yo en alguna conversación le decía a Paola, de que camina exactamente las mismas calles que los casos que tal vez yo estoy trabajando. Comen lo mismo, entienden un comportamiento social que hay ahí. Es absurdo que yo llegue a exigir que todo el mundo tenga la mascarilla de cierta forma, porque ahorita pues es una orden independientemente de eso, pero es que tienen que estar en el área de Escuintla, el área de Playa Tecojate y bastante. todo, dan ganas de llevar mascarilla con malla, ¿verdad? Porque es mucho el calor. Entonces, en cambio, la iglesia local conoce bien, sí, pero aquí lo que hacemos es esto y esto. No, aquí no funciona, me estoy inventando esto, el gel, pero sí funciona un lavamanos, un chorro, un guacal, agua, jabón, eso sí funciona, por ejemplo. Entonces la iglesia local tiene el hermoso privilegio que come lo mismo, respira lo mismo, camina donde mismo, se sabe dónde se compra, cómo funciona el mercado, en qué horario, etcétera. Entonces, todo ese proceso hace que se conecte de mejor manera la familia con, por ejemplo, la iglesia. Eso lo he ido aprendido sobre la marcha y también nosotros como en ciencias sociales en general, pedagogía, trabajo social, psicología, etcétera, debemos de aprender a a retirarnos un poco y a ceder capacidades, habilidades, contactos, etcétera. Y es bien complejo cuando nosotros mantenemos un caso y luego hay que cerrarlo y uno siente que se queda como aquel bebé de 8 meses que está empezando a hacer sus caminatas y hay que soltarlo y no hay pared y suerte, ¿verdad? Si se cae, se cae. Entonces, esa es la parte complicada. No tenemos cuánto tiempo una ONG o un sistema, etcétera, puede apoyar a una familia. ¿Cuánto? ¿6 meses? ¿18 meses? ¿12 meses? ¿Cuánto? En cambio, la iglesia va a estar ahí. Y si ellos se mudan, posiblemente se van a mudar cerca y la iglesia va a estar ahí. O si se mudan, pues entonces se contacta con otra iglesia porque no debiera haber, como decía Ruth, ese celo ministerial, ¿verdad? Ese sería el ideal. Entonces yo vengo y yo no estoy con rivalidad, ¿verdad? Entonces yo le cedo esta persona para que tenga la oportunidad de servirle. Entonces yo creo la iglesia local tiene el hermoso privilegio que camina las mismas calles. Yo no tengo que contextualizar el trabajo. Yo puedo Mm, dar las herramientas y ellos ya están contextualizadas. Y ujú. como decía una frase que le oí a Nancy Lee DeMoss de Aviva Nuestros Corazones, ella decía, nunca nos parecemos más a Dios que cuando servimos. Y de verdad, el colmo es echar a perder hasta eso, ¿verdad? Cuando servimos con enojo o con envidia o algo así. Yo creo que tenemos que tener un corazón sano y nosotros como en ciencias sociales, digamos, nuestro trabajo debiera ser quedarnos sin trabajo y poderle hacer todo eso a la iglesia, ¿verdad? Guau, y cuando tú decís quedarnos sin trabajo y cederlo a la iglesia,
también es increíble, pero hay riqueza ya dentro de las iglesias, ¿verdad? Donde gente como tú, ¿verdad? O Ruth, que ya están capacitadas, pueden utilizar justamente esos talentos y conocimientos dentro de su iglesia local, ¿verdad? Y definitivamente el llegar desde un contexto diferente a servir a una comunidad vulnerable en este caso, puede causar, como lo mencionábamos en la semana pasada, ¿verdad? En el libro Cuando ayudar hace daño, este complejo de superioridad, complejo de Dios, mejor dicho, así lo refieren los autores en el libro, pero inmediatamente creamos un complejo de inferioridad en la persona que estamos apoyando. Sin embargo, cuando esto es dentro del mismo contexto local, ¿verdad? Se pueden ir caminando juntos. Ruth, hay muchas necesidades en este momento. Definitivamente en la pandemia se han multiplicado necesidades físicas, espirituales, emocionales, legales, incluso por diferentes casos de abuso, de maltrato. Pero, ¿qué pasa si el que está escuchando ahorita no pertenece a una comunidad vulnerable? Él no es local en esta comunidad vulnerable. ¿Qué pasa cuando yo no soy parte de esta comunidad vulnerable? Lo digo así, en comillas, porque sabemos que todos somos vulnerables. Pero ¿cómo puedo yo apoyar a los locales para que esta ayuda sea efectiva? ¿Qué ejemplos nos puedes dar que podemos hacer en este momento? Bueno, primero te animaría, si tú no eres local y quieres apoyar, que evalúes las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque eso va a determinar mucho el camino que quieres tomar. Cuando ya tus motivaciones puedan ir no para que alguien me diga, wow, qué buena chica, o le estás haciendo muy bien, o cómo es posible, tú sí puedes, etcétera, no sé. Mientras no esté yo dentro de la motivación siendo el protagonista, yo creo que es bueno, porque no siempre vas a poder esperar. O sea, si tú vas con motivaciones incorrectas, es probable que te frustres rápido y regreses a tu casa. Segundo, algo que dijo Claudia, creo que la mejor manera de ser misional en otro lugar es siendo humilde o es estando al lado, es mirando, aprendiendo primero, porque a veces uno va con todo un plan y dice, no, yo he emprendido esto, y puedo enseñar esto, y ni siquiera sabes qué está sucediendo en el lugar, cuál realmente es el verdadero problema, cómo realmente tú podrías ayudar, porque a veces uno no ayuda, perjudica en lugar de ayudar. Entonces, es importante primero valorar tus motivaciones. Segundo, contactar, primero conocer a dónde quieres ir. Ir no para hacer algo ni para enseñar, sino para conocer, para aprender. Y lo mejor es apoyar a algo que ya se está haciendo, porque ¿para qué vas a otra vez fabricar la rueda? O sea, ya hay gente que está haciendo cosas, entonces es mejor explorar oportunidades que ya se están desarrollando, y como dice Claudia, la gente que vive ahí ya sabe, entonces ¿para qué vas a tener un trabajo extra igual y solo? Entonces, y si es mejor a una iglesia, también puede ser un grupo de la iglesia haciendo algo afuera, está bien, ¿verdad? Y definitivamente la mejor forma en la que tú vas a saber si ese es el lugar donde tienes que apoyar es estando ahí y aprendiendo y preguntando y escuchando. Y a veces es difícil. Yo llevé un diplomado de misiones y estuve en 2 lugares totalmente extremos. Mis prácticas de misiones las hice en Livingston. Yo soy de Sierra, en Perú, como de occidente acá. Sí, como Tacaná, que fue el lugar más frío que fui hasta ahora. Entonces, y yo estuve en un lugar donde habían zancudos, calor todo el tiempo, ni siquiera tenía ropa adecuada. Y tuve que aprender. Yo soy muy como cuidadosa de mi espacio privado, pero ahí no hay espacio privado. Entonces tuve que aprender a convivir con la gente, a aprender a amarlo. Yo tenía todo un plan misional de prácticas que se supone que habían pedido, pero solo 3 meses estuve, y pueden creer que yo no he hecho nada de mi plan. Realmente he estado aprendiendo de su cultura, aprendiendo a amarlos y viendo dónde realmente puedo hacer algo y dónde ellos van a aprender, o yo voy a aprender de ellos, ¿verdad? Y el siguiente año me fui a Santa María de Jesús.
y tuve que usar corte. La verdad es que me encanta la ropa de acá y yo ni tenía dinero para comprar un corte, no sabía que era tan caro. Entonces, por respeto a ellos, por ejemplo. Entonces, son cositas que uno puede hacer para poder ser intencional en aprender. Creo que esa es la clave antes de cualquier cosa y después, pues tú mismo te vas a dar cuenta. Primero, si es un lugar donde puedes estar, porque a veces, por ejemplo, si son con habitantes de la calle, a veces uno no soporta el olor o no le da cosita sentarse en el suelo, más si alguien se hizo pipí ahí antes o cosas así. O sea, tienes que de verdad evaluar tus motivaciones porque ayudar a alguien no solo es darle algo, realmente es involucrarte. Yo creo que la clave cuando quieres hacer una ayuda eficaz es generar una relación. Y esto no es de un mes, de 2 meses. Realmente es como tener a una persona a tu lado por mucho más tiempo. Y todo lo que va a implicar esto, no solo dinero, sino también involucramiento emocional, el poder despertarte a horas para orar con ellos si te pueden llamar o el visitarlos, el sentarte en el suelo literalmente porque no tienen otro lugar donde el entrar a su casa, o sea, de todo. Y como dice Claudia, creo que de verdad para ser trabajadora social tienes que tener un don y le agradecemos a Dios por poner eso en nosotros y quitarnos un poco y sobre todo entender de que lo que dije al inicio, todo lo que tú tienes es algo que no mereces tener y lo tienes por gracia. Y muchos de nosotros damos gracia porque hemos recibido abundantemente lo que tenemos. Entonces, yo iniciaría por tus motivaciones definitivamente y le daría mucho énfasis a eso porque lo demás es algo que va a venir en pro de esto, pero esa es una buena guía. ¿No? Y también es importante, como tú decías, conectar con las comunidades y algo que podríamos empezar a hacer es conectar con las iglesias de las comunidades. En Guatemala existe World Orphans que hace muy buen trabajo en esto, ¿verdad? Sin embargo, World Orphans no se da abasto para poder capacitar a todas las iglesias locales también, ¿verdad? Entonces, uno de los pasos que también yo podía sugerir es conecta con las iglesias locales para apoyar a esta iglesia local y que ellos puedan, desde la iglesia local, puedan servir también a la comunidad, ¿verdad? De acuerdo con todo lo demás que tú estabas diciendo. Y Claudia, bueno, antes de hacerte casi las últimas preguntas, quiero invitar a todos a que si tienen algunas dudas o comentarios, preguntas que quisieran hacer a Ruth y Claudia en este momento, ese es el momento para empezarlas a escribir, porque en un momento vamos a darles la palabra a ellas para responder a estas preguntas. Pero estábamos hablando, Claudia, de cómo podemos hacer si nosotros no estamos en esa comunidad y apoyar, ¿verdad? Eh, Tal vez sí lo estamos. ¿Cuáles serían acciones puntuales que la iglesia en Latinoamérica puede tomar en este momento que estamos en pandemia para el servicio a las comunidades según las necesidades que definitivamente me imagino que varían y también tienen hay muchísimas necesidades, pero al mismo tiempo hay necesidades profundas muy similares que aunque estemos en Guatemala o Argentina, creo que las seguimos compartiendo, ¿verdad? Y los principios siguen siendo los mismos. Pero ¿qué crees tú que puede hacer la iglesia en Latinoamérica en este momento para servir a esas comunidades? Ok. Bueno, número uno, eso en cualquier lugar, seamos la iglesia que seamos, tengamos comunidad vulnerable cerca o no, tener cero tolerancia a cualquier tipo de vulneración de derechos. El doctor César Vidal hace una genial exposición en torno a lo que era el Evangelio y es el Evangelio y cómo en una época donde no era bien visto hablar con la mujer, darle derechos, digamos, a la niñez, a la persona con alguna discapacidad. El Evangelio durante todo el Nuevo Testamento nosotros podemos ver ejemplos de cómo el Señor tomaba a esa mujer prostituta, a los cobradores de impuestos, que ahorita pues obviamente no puedo decir a qué equivaldría en Guatemala, pero todos sabremos. Entonces, ¿qué hacía? Los tomaba, les veía, tenía contacto físico, quizá visual, quiero imaginar yo, el Evangelio lo que hace es restituir esos derechos, ¿verdad? Nosotros como iglesia debemos tener una cultura de cero tolerancia hacia el maltrato a la mujer, hacia el adulterio,
hacia el abuso sexual, el maltrato infantil, todo esto debe haber una cultura de cero tolerancia. Número dos, estar. Yo sé que por lo general somos de cero asistencialismo, porque no se regalan las cosas por los proverbios chinos o no sé dónde, de que enseñar a pescar y no dar el pez, pero de verdad, pienso tiene que vivir en Guatemala para saber que primero le pone el pececito enfrente, la persona come y le oye todo. Entonces, de verdad, el asistencialismo no lo debemos de dejar por un lado. El asistencialismo, hay ciencia que demuestra que existen las famosas transferencias condicionales. Uno brinda un beneficio y ese es un gancho para un fin mayor. Entonces, yo doy un beneficio, una bolsa de víveres, digamos, no sé, una jornada médica, algo así, para un fin mayor. Es decir, quizás un grupo de discipulado posterior o quizás solo para hacer presencia, para decir aquí estoy. ¿Qué hacemos en la iniciativa privada con el marketing cuando nadie va a comprar, pero mantienen los anuncios? Se posiciona una imagen. Y yo creo que en la iglesia debiéramos posicionarnos y decir, aquí estoy. Hubo un derrumbe, aquí estoy. Hubo un incendio, aquí estoy. Si en Guatemala tenemos la maravilla que nosotros no tenemos crisis, nosotros permanecemos en crisis. Entonces, tenemos esa oportunidad hermosa de estar sirviendo constantemente. Entonces, por un lado, una cultura de cero tolerancia a cualquier vulneración de derechos. Por otro lado, el tener presencia, es decir, aquí estamos. Y sí hacer asistencialismo buscando un fin mayor. Y también en Guatemala, ahorita con esta época de pandemia, la mayoría, por no decir todas las familias altamente vulnerables, se dedican al comercio informal. ¿Y qué pasó? Se cayó ese comercio en gran medida. ¿Y qué pasó? Los centros educativos, que funcionaran o no, servían para que el niño estuviera resguardado, ahora están en los semáforos. Vean ustedes, salgan ahorita lunes, martes, entre semana en horario educativo. Ahí están los papás con los niños, con las famosas banderas blancas. Y si empezáramos, no sé, voy a ser un poco atrevida con mi comentario, pero algunos centros de cuidados desde la iglesia. Eh, ¿Qué pasaría? Y si empezáramos escuelas bíblicas de vacaciones, porque ahorita parecía que todos están en vacaciones, en el caso del sector público sobre todo, ¿verdad? Con el respeto si hay alguien escuchando, pero en términos generales hay un poquito más de horario. ¿Qué pasaría si hubiera, no sé, se me ocurre un mercado abierto y pongo círculos y voy a atender grupos solo de 10 niños con distanciamiento y con un autoparlante? ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué pasaría si es una iglesia con más oportunidad y puede hacer escuelas bíblicas virtuales? ¿Qué pasaría si hacemos, no sé, se me ocurren algunas cosas así, o kits de apoyo? O bueno, no vamos a regalar porque somos anti esa cultura. Excelente. Y si abrimos un dispensario y lo damos todo a precio de costo, la persona llega, compra. Yo una vez nos llevaron cantidad de donaciones de medicamentos. Y como dijimos, no se permite regalar. Bueno, entonces yo cobraba 50 centavos por la receta. Y entonces lo daba, ¿verdad? Claro, me lo autorizaron primero. Pero el punto es este, es que alguien diga, como dice en la carta de primera de Pedro, creo yo lo estoy parafraseando, pero que diga, gracias a Dios. Yo no sé nada de lo que ustedes están haciendo, pero gracias a Dios que me dieron mi antibiótico. Gracias a Dios que aquí conseguí el azúcar a 1.50 en vez de 3.50. De verdad, se puede. Atendamos la necesidad inmediata. El Señor se conmovía cuando veía esa necesidad, veía a los ojos, llamaba a la gente, ¿verdad? Entonces, mi invitación sería a que tengamos cero tolerancia, tengamos presencia, asistamos si es la urgencia. Y lo otro, regresemos a la antigua escuela de las escuelas bíblicas de vacaciones, algo de barrio, algo que podamos hacer y llevar el evangelio. ¿Qué nos mata en este tiempo? No tanto el virus, sino la incertidumbre. Es que no sé si voy a trabajar, es que no sé si me voy a enfermar, es que no sé qué plan voy a tener si se agudiza todo esto. Como hay mucha incertidumbre, digámosle a la gente como iglesia lo que sí sabemos, que el Señor perdona, restaura, corona, sana, y si no sana, pues ahí va a estar Él también, ¿verdad? Entonces, en época de incertidumbre,
tengamos esperanza y digamos lo que sí sabemos también, pero primero asistamos la necesidad inmediata. Gracias. Yo quiero solo, oh, perdón, yo quiero solo añadir que este tiempo también ha estado lleno de soledad. Y si no tienes nada de lo que dijo Claudia, puedes llamar. No tienes que salir de tu casa, no te tienes que exponer, pero puedes llamar, orar con alguien, hablar, porque la gente que tiene esto que dijo Claudia en su momento, mentalidad inferior, de sentirse inferior, no amado, no aceptado, si alguien les llama, bueno, tienes que hacer el contacto adecuado también para no generar estas cosas de riesgo, pero si contactas a una iglesia local y no tienes dinero, no quieres arriesgarte a salir y quieres ayudar, puedes hacerlo acompañando en la distancia. También una llamada a alguien, o sea, ¿quién te llama ahora? ¿Quién te manda un mensaje? Solo, Claro, o Tigo, depende de tu línea, o sea, o UNICEF ahora, de verdad que se manda mensajes, pero de ahí nadie. Entonces la gente se ha sentido muy sola y el solo hecho de escucharla ayuda bastante, de poder orar con ellos. Entonces también puedes hacerlo si finalmente no quieres correr ningún riesgo del otro lado, siempre hay formas de hacer. Y otra vez, vas a identificar esta necesidad cuando conozcas un poco más de dónde quieres apoyo. Gracias, Ruth. Hace poco escuché una idea de una abuelita. Sus nietos le escriben cartas y se lo llevan a dejar al correo y ella me decía a su buzón. Me decía, por mucho tiempo mi buzón estuvo años sin usar. Ustedes saben que en Guatemala no usamos los buzones, no existe, nuestro correo no es tan bueno. Pero podríamos hacer como iglesia, escribir cartas a poblaciones y, por ejemplo, no tengo dinero que dejarle a los niños de los semáforos, pero puedo dejar una tarjeta, un dibujo que los anime, ¿verdad? Que sepan lo valioso que ellos son. También puedo escribirle a los miembros, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un pastor que está en una aldea, que incluso sus miembros no tienen un teléfono para comunicarse, escribir algunas cartas o hacer algún detalle que les recuerde a ellos que no están solos, ¿verdad? Vamos a iniciar en un momento, en unos segundos con las preguntas y solo quiero animarlos a que escuchen el podcast de ACH. Al inicio de la pandemia ellos lanzaron justamente acerca de cómo ayudar, ¿verdad? Y cómo trabajar con fondos en este momento. Y David McCormick hacía el comentario que Claudia tú estabas haciendo de que no es tiempo ahorita para enseñarles a pescar, sino que es tiempo de dar los pescados en este momento, ¿verdad? Porque estamos pasando por una situación bien complicada y definitivamente el dar las cosas, en caso las tengamos, pues a eso estamos llamados, ¿verdad? A ser generosos como iglesia, para que la gente cuando vea nuestra generosidad, como tú decías, Claudia, de gloria al Señor, ¿verdad? Como dice Corintios. Entonces, quiero darle la bienvenida en este momento a Larry Key, que él nos va a estar... pues él nos va a estar leyendo las preguntas. Bienvenido, Larry. Gracias, Paola y Claudia y Ruth. También solo te quería agradecer por tu tiempo hoy. Qué bendición todo lo que han compartido con nosotros. De verdad han sido una gran bendición para el equipo de Somos y también yo sé para todos que están viendo hoy. Solo para empezar con las preguntas, tenemos unos que nos entraron por el chat que está ahí en Facebook, entonces queríamos compartir esos con ustedes y cualquiera de los dos pueden sentir libres de contar y también los dos pueden contestar si quieren. La primera pregunta es que si nosotros conocemos una iglesia, tal vez que está en una aldea cerca de nosotros, de donde nosotros vivimos, y ellos necesitan capacitación. Pero nosotros sabiendo que el pastor no puede leer, ¿a quién podemos pedir ayuda para capacitarlos? Bueno, yo creo que gracias a Dios hay herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, una grabación. Si él no sabe leer, puede escucharla. Gracias a Dios, esta circunstancia de la pandemia ha hecho que uno recurra ¿sí? a otros medios como estos, ¿verdad?
para poder llegar a la gente. Y lo interesante es que no importa si yo estoy en la China y tú estás en Guatemala, podemos conectarnos, al menos nosotros. Y si el pastor no tiene, por ejemplo, internet o cosas así, entonces yo puedo ser el que lleve el mensaje. Por ejemplo, yo hago la capacitación con esta persona que conoce al pastor y ellos pueden ser los transmisores del mensaje, porque igual el pastor no me conoce a mí, pero sí los conoce a ellos. Entonces podría ser incluso mucho más efectivo el proceso de, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, no solo capacitamos a los pastores, capacitamos un equipo de la iglesia, porque justamente es como en hechos, de verdad, algunos van a servir las mesas y otros van a predicar. Entonces, yo le animaría a buscar un equipo, no solo al pastor, porque pues ya el pastor tiene mucho que hacer y la idea es que no sea el solitario o el hombre orquesta que muchas veces dicen que hace todo, ¿verdad? Entonces, y más bien impulsar a la iglesia a que esto sea un trabajo de ti con todo, siempre, no solo siendo parte de mi iglesia, sino como hijo de Dios, mostrando, modelando el evangelio, ¿verdad? Entonces yo les animaría a ellos capacitarse y aprender y ellos transmitir el mensaje, y pueden hacerlo conversando, no sé, y creo que ellos conocerían mejor también la manera. Excelente. Y si alguien quiere capacitar a ellos mismos, ¿cómo pueden hacer eso, Ruth? Si quieren capacitar a ellos mismos para capacitar a este pastor. Pues mira, nosotros hemos tenido la oportunidad justo en ACH de poder hablar un poco de nuestro modelo de trabajo y estamos muy abiertos a compartirlo porque otra vez no es nuestro trabajo. Yo creo que es Dios mismo quien ha estado ayudándonos a construir esto, como dijo Claudia al inicio, hablando de la experiencia, desde nuestra experiencia, y es algo que de verdad anhelamos que sea una práctica natural en cada iglesia. Así que podría contactarse directamente con nuestra organización. Quizás voy a dejarte el correo y nosotros estamos muy gustosos de poder compartir el modelo que usamos para poder hacerlo. No es la receta definitivamente y ellos tranquilamente pueden adecuarlo también al contexto en el que están. No es algo que por lo cual tienen que pagar ni está exclusivo para nosotros. Excelente. Entonces, para los que están viendo aquí en el chat de Facebook, vamos a poner el contacto de World Orphans para que ustedes puedan contactar a ellos. Siguiente pregunta que tenemos. Dice, ¿qué aconsejan para iniciar una relación con alguna iglesia local del lugar al que se quiere servir si el pastor se muestra muy cerrado? Wow. Bueno, yo pienso eso es más para Ruth, que es quien tiene toda la experiencia en trabajo con iglesias. Solo quiero decir desde la experiencia que yo he visto, digamos, desde fuera, cuando son esos elementos. Pienso que en Proverbios, yo de verdad es vergonzoso, pero nunca me sé de memoria todo, pero sí tengo el extracto. Pero en Proverbios el Señor nos muestra cómo un regalo abre puertas. Entonces, a veces el poder llegar en apoyo con algo que se haya percibido en la iglesia puede abrirnos la puerta para empezar a dialogar. Y nadie se levanta un día diciendo, ay, hoy le voy a decir que no a cualquiera que me venga a proponer algo, sino que a veces hay otras angustias por ahí. Entonces yo creo que se puede empezar con la iglesia, primero visitando, no diagnosticando, sino que visitando, conectando, ofreciendo apoyos que parecen muy rutinarios. Voy a poner un ejemplo atropellado. ¿Qué pasaría si yo, iglesia, llego a una iglesia y le digo, mire, fíjese que queremos ver, estuvimos recorriendo las calles y nos encantaría en un acto de servicio limpiarlas? ¿Nos lo permitiría a ustedes como iglesia? Y voy a dar una base científica. El libro de Daniel Goleman de Inteligencia Social dice, cuando un grupo de vecinos se ocupa de limpiar los grafitis de las paredes, es menos probable que aparezcan nuevas pintadas, ya que si el vecindario presta atención a los delitos, los niños saben que los mayores cuidan de ellos, una actitud que en los barrios empobrecidos resulta muy importante para que los vecinos se protejan entre sí y más especialmente a los hijos de los demás. Algo tan sencillo y tan
complicado a la vez, porque todos queremos quizá pararnos en un púlpito, querer un micrófono. A mí me gusta ahorita estar platicando, pero ir al campo y recoger la basura, eso no me ha gustado siempre. Entonces, ¿qué pasaría si se ofreciera algo así? O si se ofrece un mercado, pero un mercado con un precio simbólico. O se abre un dispensario una vez al mes. Ofrecerle algo que sea un gancho para el pastor, para que él comparta el mensaje y para algo más. Y empezar un proceso de conexión. Ujú. Excelente, muchas gracias, Claudia. Yo, si el pastor está renuente, definitivamente no hay algo que no puede romper más tu incredulidad o no sé, tu incertidumbre frente a algunas cosas que la palabra. Y es algo que ha sucedido conmigo personalmente. No hubiera sido tan consciente en su momento antes de trabajar con War Orphan, la necesidad de atender al huérfano, si en su momento nuestro pastor no hubiera sido muy abierto en exponer la palabra y ayudarnos a ver esa necesidad, porque a veces uno está ciego ante muchas cosas y a veces incluso sin ser como malo lo ignora, porque nadie te expone esto abiertamente y más desde tu relación con Dios. Eso con el pastor. Y segundo, pues a veces hay hermanos en la iglesia, pero no sé, o sea, nunca haría algo si el pastor no está de acuerdo, porque no sé, creo que generaría más división que el otro, pero yo, iría por ese lado. No va a ser fácil, pero al menos tenemos la esperanza de que si Dios quiere también que eso suceda, pues el Espíritu va a ir obrando, ¿verdad? A través de su palabra. Sí, claro, y yo también solo quería decir algo sobre eso y tal vez todos los pastores van a decir amén sobre eso, pero algo que muchas veces hagamos es que esperamos que el pastor lo haga. Y cuando estamos hablando de servicio a los más vulnerables, esto no es el trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia completamente. Entonces, como decimos, nunca queremos hacer algo donde el pastor no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero no siempre tenemos que esperar que el pastor nos dice sí o que el pastor nos da una reunión para que nosotros podamos compartir lo que queremos hacer. Solo hágalo, ¿verdad? Ser los manos de Dios, ser la iglesia que está sirviendo, ¿verdad? Pero siempre recordando que si queremos o no respetar el pastor al mismo tiempo. Para el siguiente pregunta, esta sí es un poco dura, pero quería preguntarlo aquí, ¿qué pasa si la persona está preguntando, qué pasa si ya he evaluado mis motivaciones y siento el llamado de Dios de involucrarme en el ayudo social y el acompañamiento, pero mi iglesia no hace eso? En un intento porque la iglesia se involucre, cierra esa idea de levantar proyectos sociales como iglesia. ¿Me entendieron bien o necesito que le lea otra vez? Okay. Entonces, no sé. Yo creo que voy a usar tus palabras, Larry. Si tu iglesia no está llamada, hazlo tú. Puedes hacerlo con tu familia. Puedes ir tú solo a explorar también, ya evaluando tus motivaciones, el lugar, conoce, ver. Puedes hacerlo tú como profesional, si eres profesional. No quiere decir que tengas que ir de la iglesia por eso. Creo que mucho de lo que haces va incluso a ti mismo enseñarte qué implicaciones tiene, y creo que vas a ser mucho más consciente si en el momento se abre la oportunidad en tu iglesia de alguien más involucrarse en esto. No necesitas pedir permiso a tu pastor para ser, ¿cómo sería? Responsable como hijo de Dios al cumplir esto que se nos demanda a todos. Ahora, si el pastor te pregunta, pues tienes que ser honesto y decirle, me hubiera gustado con la iglesia, pero también haz algo que no me limita. Si después esto viene a conversaciones más cruciales, pues también hay que hacerlo siempre con cuidado y respeto, ¿verdad? Pero no te limita. Es como dijo Larry acertadamente, esto es algo que todos debemos hacer donde estemos.
Yo quisiera solo agregar algo. Hay un libro precioso que se llama Divina Insatisfacción y básicamente hace alusión a cuando tenemos eso precioso que nos incomoda. Digamos niñez, digamos mujer, digamos familia, adulto mayor, discapacidad, pueblos indígenas, no sé. En Guatemala tenemos variedad. Cuando yo ya conozco esa llamita que tengo en mí, ya probó en su iglesia y no se puede ser voluntaria en algún lado. Si quiere trabajar con niños, busque en Facebook a Socriwa, tiene un montón de hogares ahí. Si quiere trabajar, bueno, el mismo Somos solicita voluntariados. Yo he sido voluntaria mucho tiempo. Yo siempre hago la broma que si yo no hubiera estudiado trabajo social, sería voluntaria en trabajo social, porque igual y me encanta. He sido voluntaria en varios lugares. Depende mucho dónde está esa divina insatisfacción. No tiene nada de malo irnos por nuestra preferencia de trabajo. Entonces, creo que puede ser voluntaria individual, puede seguirnos en redes y pues claro que siempre andamos ahí posteando donde se necesite voluntariado y servicio, ¿verdad? Excelente. Y sí, y solo para recordar, cuando estamos, veo como muchas de estas preguntas van en el mismo línea, ¿verdad? ¿Qué hago si mi iglesia no está abierta a esta idea? Y pienso que es muy importante que nosotros recordamos siempre qué es la iglesia. Siempre tenemos que estar preguntando a nosotros mismos y recordando a nosotros mismos qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es un gente que siga a un pastor, pero es un gente que siga a Dios, que siga a Jesús, ¿verdad? Nosotros mismos somos esa iglesia. Entonces, servir, no tenemos que pedir permiso a nadie más para servir a otra persona, ¿verdad? Siempre debemos de servir por lo que Dios ha hecho para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, y hablamos mucho más de eso otra vez en el primer episodio. Entonces, si estás viendo esto ahorita y no has visto esa, te invitamos otra vez. Todavía está allí en el Facebook para que lo pueden ver. Ruth, solo tenemos unas 2 o 3 preguntas más, perdón. Ruth, están preguntando en Facebook que si en este momento World Orphans está dando capacitaciones en línea actualmente. Para el público en general, no. O sea, solo estamos capacitando a las iglesias con las que trabajamos. Sin embargo, podríamos ser algo que podríamos considerar, no es algo que está fuera de nuestro deseo en sí, porque en ACH de alguna manera el año pasado nació esto, lo expusimos en ese momento, ahora no sé, no me acuerdo si vamos a tener una participación ahí, pero yo no puedo hablar porque tengo que consultarlo al equipo, pero sí conozco el deseo que tenemos todos, ¿sí? Soy consciente de esto, de que vamos a poder compartir. Entonces, si nos escriben, podemos discutirlo en el equipo y siempre podemos hacer algo. Excelente. Y solo desde ayer, World Orphans confirmó que sí va a estar en el cumbre. Entonces, sí va a estar ahí dando talleres en línea. Pero, perdón si yo soy el que te tiene que dar esa noticia, pero muy pronto tu jefe tal vez te lo va a dar también. Sí, sí. Pero qué bueno, me alegra mucho. No quería decirlo sin tenerlo confirmado y luego dar falsas expectativas. Okay. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, solo estoy viendo aquí. Solo estoy verificando que esta es una pregunta porque no la he leído. Ok, pienso que esta va a ser la última pregunta aquí. ¿Cómo combatir el legalismo de la congregación que muchas veces inhibe el involucramiento relacional con personas vulnerables? Muchas iglesias locales están dispuestas a apoyar, pero cuando una persona vulnerable quiere ser miembro, tiene que cumplir con todas las reglas tradicionales de la congregación y las expectativas sobre las relaciones sociales ordenadas.
Um, sí, Eh, ¿qué piensan de eso? Yo no creo tener mucha calidad moral para responderla, porque no soy mucho de seguir como tantos procesos. Tengo, vamos a ver, creo que 20 años de ser cristiana. He pertenecido únicamente a 2 iglesias por por el buen hablar de las iglesias, mejor no digo cuáles, pero son hermosas, las he amado y me he disfrutado el tiempo. Y solo cambié en una porque cuando me casé, pues en común acuerdo con mi esposo, ¿verdad? Entonces nos movimos a esa iglesia y me ha encantado, pero jamás he servido dentro de ellas. Por eso yo no sé si esto lo debiera decir, pero ahora ya lo dije. El punto es que yo no he servido porque como soy trabajadora social, hago mucha labor social de mi área. Entonces, para mí era como, ay, Señor, dame de energía porque voy a dar allá, ¿verdad? Pero también me salían otros voluntariados. Algunos los buscaba y otros no. Entonces, ha sido de verdad un buffet donde Dios me ha permitido servir, en unos casos desde mi trabajo y una gran mayoría como voluntaria. Y también como familia. Como familia tenemos ciertas costumbres de todo el tiempo que en familia servimos. No tiene nada que ver ni con mi trabajo ni con el área de mi iglesia, ¿verdad? Si hay una actividad y yo puedo apoyar, apoyo, pero yo nunca he servido. Entonces yo no entiendo mucho por qué voy a pelear un legalismo. Yo honestamente como iglesia, yo no lo entiendo. Yo nunca he peleado un legalismo, ni sé cómo es, y yo solo sé que el Señor me manda a servir y yo sirvo. Y si un día pudiera cuidar el bebé de mi vecino y me lo encarga y lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y si un día alguien me pide un apoyo para abrir un dispensario, un proyecto social, un diagnóstico comunitario, yo estoy feliz de apoyarlo, pues toda vez se pueda, ¿verdad? Pero nunca se me había ocurrido pedir permiso o pelear un legalismo, la verdad no lo había pensado. Así que yo creo que se puede servir y si la iglesia no está en ese mover en este momento, se ora por la iglesia y punto. Nosotros podemos servir en forma individual, como familia o como barrio incluso. Yo creo que la mejor forma de ir contra el legalismo es, bueno, no tanto en contra, quizás tú mismo romper tu propio legalismo, porque tristemente las sombras te acompañan. Cuando, por ejemplo, dices, él no merece ser ayudado, tiene que ganárselo. Eso es una sombra de legalismo. Te animo a, si tienes confianza con el pastor, pues expone y tú prepárate. O sea, ¿por qué tú si quieres? Primero, ¿verdad? ¿Por qué eso sí está en tu corazón? ¿Qué es lo que ha hecho que haya un cambio? Porque no sé si eso está siempre en tu vida o ha llegado a un punto donde, como, por ejemplo, en mi caso he dicho, qué interesante, yo no he abierto mis ojos a la necesidad del huérfano. O sea, aunque yo ahorita no quizás tenga todos los recursos para adoptar, pero puedo ser mentoreo, cosas así que en su momento ha sido como para mí tener muchas cosas que no había visto. Entonces, primero te animo a qué es lo que ha hecho impacto en tu corazón para que tú desees eso ahora y prepárate, usa la palabra. Ahora, tienes grupos de influencia pequeños. Por ejemplo, yo soy maestra de niños y todas las oportunidades que yo tengo, por ejemplo, tengo una iniciativa muy como el tema de cuidado al medio ambiente y cuando yo tengo clases con ellos y el tema toca para hablar de esto, trato de orientarlos a ellos de la necesidad que tenemos de cuidar el medio ambiente. Cuando hacemos Domingo para el Huérfano, trato de hablar a ellos. Es mi pequeño grupo de influencia. Dirijo una comunidad pequeña, entonces lo motiva a través de la palabra, no porque yo quiera, porque eso se va a caer en algún momento, porque tú vas a fallar en algún momento también. Entonces sí es bueno tener una base en la palabra por esto. Y otra vez, sería bueno preguntarte en qué punto tú encontraste esa respuesta y orar, como dice acá definitivamente. O sea, si la iglesia no está en este punto, pues al menos Dios no está fuera de ese control. Dios sabe por qué. Y sus tiempos son perfectos, son buenos. Entonces, si tú estás llamada a hacer, hazlo desde un grupo pequeño. Puede ser tu casa, si eres padre. Puede ser un grupo de una célula, no sé cómo le llames. O donde estés, influye con tu vida también, ¿verdad? Entonces, el Señor en su momento eh, te usará o quizás ni siquiera a ti, quizás a alguien más. Amén. Amén. Sí, otra vez hablamos mucho más de estos temas en el primer episodio, entonces a todos que están viendo les animo de ver el primera y otra vez Ruth y Claudia, muchas gracias. Voy a invitar de nuevo a Paola, quien nos va a cerrar el tiempo.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias Larry, gracias Ruth y Claudia. Puedo ver la diferencia entre una conversación solo de hombres en el episodio pasado y una conversación de mujeres esta vez en cuestión de tiempo. De verdad que pudiéramos seguir hablando más acerca de esto. Yo creo que da mucho el que podamos seguir conversando. Definitivamente pueden contactar a World Orphans para aprender más de ellos. Espérenlos en la cumbre. También Claudia va a estar en la cumbre. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí, te lo cuento por si no sabías. Pero también vas a estar en la cumbre. Y sería muy bueno tenerlos a ustedes también aprendiendo en la cumbre de ACH. Un mensaje último, es el Evangelio que nos impulsa a trabajar por nuestras comunidades, entendiendo que yo también soy vulnerable, el Señor me adoptó y ese mismo entendimiento me hace obrar. Entonces es ahí cuando legalismos y ciertos aspectos de enseñanzas, pues malas enseñanzas, empiezan a transformarse en la verdad de Cristo. Entonces quiero pedirte, Ruth, que si puedes orar para terminar. Y gracias, Claudia, por este tiempo. Cuando terminemos de orar, pues es momento de despedirnos. Y gracias, Ruth, también porque hemos aprendido muchísimo de ustedes. Gracias. Gracias, Poli, y tienes mucha razón. Yo creo que Dios ha obrado tanto en nosotros que no podemos ignorar que eso nos impulsa a poder amar a otros independientemente de lo que tengamos como una capacidad, o sea, el poder amarlos como Cristo nos ama, el poder relacionarlos, acogerlos, porque tú lo has dicho, éramos vulnerables y ahora todavía tenemos tanto en nosotros que nos hacen merecedores de todo lo que tenemos. Creo que lo más valioso es tener a Cristo y creo que como dice Claudia, el hacer presencia y poder mostrar a Cristo el Evangelio es la clave para poder, porque tienes que hablar del Evangelio también, pero ellos pueden anhelar a Dios viendo de alguna manera y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esa es como nuestra fortaleza, que el Evangelio nos anima a poder continuar, aunque a veces sí da ganas de tirar la toalla y otra vez te miras a ti como humano y no a Dios, ¿verdad? Vamos a orar y también gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir lo poco que podemos hacer, aprender también nosotras mismas en el ejercicio. Gracias, Señor. Creo que el hecho de llamarte Padre ahora es un regalo para nosotros. Y creo que una cosa que nos ayuda a poder ver y continuar, es ver necesidades y continuar en este trabajo de intentar modelar, porque nunca resolvemos y realmente no lo vamos a hacer, porque es nuestra idea llevarlo a tus pies, porque tú eres el único que puede redimir completamente todo. Gracias por darnos la oportunidad de servir, de amar a las personas, así como tú lo haces con nosotros todo el tiempo. Ayúdanos, por favor. Te pido por todas las personas que tienen esto en su corazón y quizás la iglesia no es ahora su prioridad, que tú pues a través de tu palabra puedas ir iluminándolos y ayudándolos a ver la necesidad que cada uno como hijo tuyo tiene de poder amar y servir a otros. Gracias también por el trabajo que tenemos en este sentido, porque yo creo que más de lo que podemos hacer realmente es ver y maravillarnos de lo que tú haces en la vida de cada una de estas personas y tenemos este privilegio de poder verte obrar, Señor. Gracias por Somos también, que tú puedes usar las personas que van a estar y las herramientas que van a dar y tu palabra misma expuesta para que muchas más iglesias o personas o nosotros, tus hijos, podamos abrir nuestros ojos a realidades que hemos estado ignorando, Señor, por muchas razones y que sobre todo cualquier cosa que hagamos pueda glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos que nos están escuchando, que estuvieron durante toda la transmisión. Los invitamos a seguir la próxima semana. Tenemos el próximo tema y es justamente cómo puede la iglesia local apoyar a familias adoptivas y de acogimiento temporal. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Ruth. Gracias, Claudia. Gracias. Adiós. Adiós.